Entonces vamos a hablar hoy sobre ya los hábitos de pensamiento ingenieril. No vamos a profundizar así mucho porque ya digamos, la concreción o la práctica de esos hábitos los tendrán que llevar a cabo en toda la carrera, ¿verdad? Hoy es una introducción para que ustedes sepan más o menos cómo debemos orientarnos. Y la pregunta es, todo esto no es como tratar de inculcarle la idea, sino dejarles esa incógnita para que lo piensen, ¿verdad? Que ingeniería como una forma de pensar, ¿verdad? Entonces, recapitulando lo que vimos la lección anterior, lo que hablamos la lección anterior es definición de ingeniería, ingeniería civil, ¿verdad? Y que al final llegamos a la conclusión de que lo más importante es que tengo que ser ingeniero, ¿verdad? O sea, no es saber qué es ingeniería, no es saber de esto, sino que yo tengo que serlo. Eso es el motivo por el cual uno está en la universidad. O sea, tengo que serlo y el cómo hacerlo no me hace, digamos, ser ingeniero el hecho de tener solo un título, ¿verdad? O el hecho de pasar 5 años, sino que algo debe quedar en mí para yo poder ser realmente como ingeniero. Y muchas veces hablamos de que en la universidad vamos venimos a adquirir conocimiento, ¿verdad? Eso creo que eso en colegio, secundaria o no sé, en muchos lados nos dice que vamos a adquirir mucho conocimiento y conocimiento es poder. Eso es una frase muy famosa, ¿verdad? Conocimiento es poder. Esto, esta frase para mí, tiene sentido quizás más sentido antes, porque antes, en mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba no había internet. Cuando yo empecé a estudiar, internet estaba recién empezando, ¿verdad? A existir. Entonces, cualquier cosa, uno, uno tiene, eh, o sea, cualquier cosa uno tiene que ir a buscar a la biblioteca, ¿verdad? Y quien tiene más libros es el que como más nerd, digamos, entre comillas, los que nos llevamos 5 o 6 libros de la biblioteca, ¿verdad? Para estudiar a casa. Y casi que quien tiene esas informaciones es quien tiene ese poder, ¿verdad? Eso es conocimiento, es poder. Solo que las épocas ha cambiado mucho, porque hoy día Internet es muy fácil, o sea, ustedes pueden conseguir cualquier libro, cualquier información, cualquier conocimiento. Yo creo que hay más conocimiento en Internet que en el aula, inclusive, si uno sabe buscar, ¿verdad? Entonces, esta frase, de hecho, ha cambiado un poquito. Yo pienso que ahora, ¿quién tiene poder? Ahora poder lo tiene la persona que sabe utilizar el conocimiento. Pues el conocimiento ahora está por cualquier lado, ¿verdad? Cualquier persona, sea usted de universidad o no, usted puede accesar a la misma cantidad de conocimiento, de información que está disponible en la red, ¿verdad? Todo eso es público. Pero ahora, ¿quién marca la diferencia? El que sabe utilizar el conocimiento. Y creo que eso lo ha dicho Einstein, ¿verdad? Por eso lo que dijo que la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. O sea, lo que uno aprende en la escuela, colegio, yo me imagino que ya ustedes lo han olvidado en su gran mayoría, ¿verdad? Pero de alguna forma, ustedes han pasado por eso y si ustedes lo vuelven a ver, lo entienden. Que si una persona no ha pasado por eso, lo ve, quizás no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que quedó después de olvidarse todo? Esa cosa que queda son las cosas que quedó en su cabeza, en su mente, ¿verdad? Por eso es que dijo Einstein que la educación no es aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Yo recuerdo que cuando yo cursé posgrado en Taiwán, un profesor mío, ¿verdad? Me decía que, o sea, profesor mío, ¿verdad? Tutor, me dijo que vaya a aprender tal curso con ese profesor que es muy famoso, ¿verdad? Que venía de Estados Unidos. Me dijo que lo que él enseña no tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero vaya, escúchele cómo él piensa. O sea, oiga esto, vaya, aprenda cómo él piensa. O sea, lo que él enseña, la materia no tiene mucho que ver, pero lo que tiene que ir es a escuchar y aprender cómo él piensa, cómo él enfrenta los problemas, con qué ángulo, con qué visión.
¿Con qué actitud? Eso es lo que uno debe aprender en estos 5 años de carrera, ¿verdad? Entrenar su mente, ¿verdad? Entonces, uno lleva curso. De hecho, muchas veces, yo no sé si pasa, ¿verdad? Hoy día quizás hay muchos cursos que son cursos invertidos, inclusive aulas virtuales de que el profesor no da clases. Y de hecho, eso es constructivismo, ¿verdad? De hecho, este curso que estamos nosotros también tiene mucho constructivismo, de que es, la idea es que ustedes mismos construyan el conocimiento, ¿verdad? Que ustedes mismos experimenten y descubran, ¿verdad? Los talleres son para eso. Pero un curso que el profesor no da clase es raro. No sé si ustedes se han dado cuenta de que un curso que yo pueda aprender solo, ¿verdad? De que, esa, digamos, tendencia futura es muy difícil de predecir, pero un curso que pueda aprender solo, ¿para qué sirve el profesor? Por eso uno siempre tiene que escuchar que el profesor hable. ¿Y por qué es que uno siempre le gusta escuchar que el profesor habla, ¿verdad? Bueno, si el profesor habla bien, si el profesor habla mucha paja, entonces ya no, ¿verdad? Porque uno está de alguna forma asimilando la forma de pensar del profesor. O sea, el profesor le pasó por un proceso, ¿verdad? Entonces, a través de su discurso, de lo que explica, de alguna forma está transmitiendo cómo él piensa a través de palabras. Y eso es lo que uno está quedando poco a poco en todos esos años de aprendizaje, ¿verdad? Eso que yo he sentido, yo he percibido que realmente es así, ¿verdad? Entonces, hoy día no es solo tener conocimiento, ¿verdad? Antes sí tengo un libro, ¿verdad? Recetas y ya soy todopoderoso. Hoy día no. Libro hay por todo lado. Ahora es quien sabe utilizar correctamente o quien está entrenado mentalmente para entender todo eso y sabe utilizarlo, ¿verdad? Okay. Eso es lo que hemos quedado la vez pasada, ¿verdad? Esa persona debe ser capaz de utilizar todo conocimiento para qué? Para hacer ingeniería. Entonces, esa persona es ingeniero, ¿verdad? Ok. Este, entonces, vamos a ver entonces, ya que decimos, ¿verdad? Esa es nuestra hipótesis o nuestra tesis, como quería llamar, que ingeniería es una forma de pensar. Entonces, ¿qué son pensamientos, verdad? Lo que pensamientos de forma de pensar son pensamientos. Entonces, esto no tenemos que ir cosas muy sofisticadas. Wikipedia es suficiente, ¿verdad? Pensamiento, ¿qué es? Es actividad y creación de mente, ¿verdad? Todo lo que ocurre en su cerebro. Entonces dice que es todo aquello que es traído a la existencia mediante actividad de intelecto. Y el término es comúnmente utilizado con forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo actividades racionales y reflexivas, ¿verdad? Ciencia se basa en la razón y reflexión es ese proceso de búsqueda interna, ¿verdad? Revisión interno del intelecto o las abstracciones de la imaginación. De hecho, muchos cursos de física, cálculo necesitan abstracciones de la imaginación, tratar de imaginárselas en la cabeza, ¿verdad? Entonces, todo eso que uno hace que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, ¿verdad? Piensa estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, y etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de pensar y la mente es muy poderosa, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo usarlo bien, nada más, ¿verdad? Entonces, es un poco sobre el pensamiento y por qué el pensamiento es tan importante, ¿verdad? Y quizás uno dice, hey, yo estoy estudiando ingeniería, no psicología, ¿verdad? Eso es lo interesante, que psicología, los psicólogos, ellos estudian cómo piensan otras personas. Eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces estudian teorías y pueden hacer, digamos, terapias a otras personas, menos a sí mismos. Dicen que los psicólogos tienen que tener sus psicólogos para que hagan terapia a ellos mismos, porque uno no es capaz de curarse a sí mismo. Eso es algo muy interesante que ocurre en psicología, ¿verdad? Y aquí, en ese curso, lo que tratamos es que aprendamos a saber cómo pienso, ¿verdad? Porque el cómo yo tiendo a pensar, o uno más o menos dependiendo de la formación que uno tenga, a veces uno trae lo que se llama cualidades innatas, ¿verdad? De alguna forma nos condiciona o nos predispone a pensar de una cierta forma, ¿verdad? Yo les cuento que, bueno, esto si damos chance lo vemos, ¿verdad? Hay un autor que se llama Edward de Bono. Eso vamos a ver una técnica de él que se llama Edward
de Bono es un psicólogo, psiquiatra y no se tiene otras cosas, ¿verdad? Es muy famoso. Tiene unos libros que se llama Pensamiento Lateral, Pensamiento Creativo, ¿verdad? Él digamos, describió en forma científica cómo es que uno piensa y que uno puede entrenar a uno a ser creativo o como se dice, pensar fuera de la caja, ¿verdad? Él dice que cómo funciona uno, o sea, a veces uno debe entender cómo funciono yo para entonces saber moldearme a recibir diferentes, digamos, en ese caso de ustedes son diferentes cursos, diferentes materias, inclusive diferentes circunstancias de la vida. Este señor dice que la mente parece eh, una playa, ¿verdad? Imagino que ya ustedes quieren ir a la playa, ¿verdad? A disfrutar, pero no se puede, ¿verdad? Entonces imagínense que esa es la playa, digamos, esa es la playa. Y dice que los pensamientos son como agua. Ese es un ejemplo que él puso, pues él entiende muy bien cómo funciona eso. Entonces dice que pensamientos son como agua, que la mente era blanca. De hecho, uno cuando nace, cuando pequeño, cuando uno tiene, yo tengo un bebé, y el bebé bueno, trae cosas, pero de alguna forma es como uno lo educa, ¿verdad? Con la forma de ser los padres. Y muchas veces dice que la mente estaba así, llana, una arena, digamos, imagínense, una playa, arena totalmente lisa, ¿verdad? Linda. Pero dice que el pensamiento es como el agua. Cuando empieza a tener agua, ¿verdad? Cuando cae agua en la arena, ¿qué pasa con la arena? Se hunde, ¿verdad? Ustedes han visto esto, cuando usted eche agua en la arena se hunde. Entonces, mientras más agua pasa, de alguna forma empieza a formar algunos patrones de hundimientos muy leves, pero que otra vez, mientras más agua pasa, ¿por dónde va a pasar? Por los hundimientos que ya existían, ¿no? Algunas marcas que ya existen. Entonces, cada vez que hay más agua, tiende a pasar por esas marcas existentes y hundirlo cada vez más hasta formar surcos, ¿no? Y uno no deja de pensar, ¿verdad? Dice que uno surge decenas de miles de pensamientos al día. Eso dicen los científicos, ¿verdad? Entonces, están los pensamientos, ¿por dónde irían ustedes? Si todo eso es agua, si ya hay surcos en la playa, en la arena, y por supuesto, todo ese agua iría por los surcos, y los surcos se hacen cada vez más grandes, algunos se unen hasta entre sí, y ya al final forman riachuelos. ¿Ustedes han visto esos riachuelos en las playas que bordeaban la playa? ¿Se han visto? Que ya así uno dice, ¿cómo formaron eso? Con el tiempo. O sea, cada vez que pasa agua va a ir, cada vez tiende a ir más por ahí, ¿verdad? Y de hecho dicen que así es como se formaron los ríos en la superficie terrestre, ¿verdad? Los ríos formaron porque agua pasaba una y otra vez y cada vez se socavaba más y profundizaba cada vez más los cuencos, ¿verdad? Hasta hoy tenemos como los cuencos del río Virilla, que es tan profundo, pero eso todo es proceso de erosión, ¿verdad? Y dice que nuestra mente es parecido a eso. De que de alguna forma ya nuestra mente tiene una forma predispuesta, como unos patrones predispuestos, y que si ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Yo supongo que todos ustedes que entraron a ingeniería es porque en colegio se les llaman los nerds, ¿verdad? Los nerdos del colegio, los que son muy buenos para física mata, le llaman, ¿verdad? Y uno dice, bueno, quizás llegaba a una universidad, nos masacraba en cálculo y todo eso, no importa, de alguna forma es un proceso, ¿verdad? Pero porque uno es bueno, de alguna forma la cabeza de uno está condicionada, ¿verdad? De que uno viendo números o uno viendo esos conceptos, nos hace fácil. De hecho, fácil es porque ya su cabeza fue entrenado, o sea, de una forma, cuando no sé, pero de una forma tiene ese patrón. Por supuesto, hay gente que no está para, para esas cosas de ciencias, hay gente que va más por las artes, para las letras, ¿verdad? Y que si uno va y estudia esas cosas, uno sirve. ¿Por qué? De hecho, es porque la mente de uno no sirve para eso. O sea, la mente de uno no es acostumbrado a cómo se piensa. Entonces, cuando uno trata de pensar el arte o trata de pensar letras con la mente de un ingeniero, o sea, va a fracasar porque no sirve. Son cosas incompatibles. Va a tener que entonces, ¿qué? Que venir un gran tsunami, por ejemplo,
y destruir todo esto, borrar todo esto con un tsunami inmenso, destructivo, y empezar desde cero. O sea, tiene que borrar todo y empezar a formar nuevamente por otros lados como si fuera un niño. Ese proceso no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil poder borrar lo que uno tiene, pero uno siempre tiene precondicionamientos que hace a uno pensar siempre de una forma. Entonces, de una forma, las personas que se llaman inteligentes, eso vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que se llaman, sé que es muy inteligente. De hecho, inteligencia hay muchos tipos. Y eso vamos a ver, de inteligencia, de hecho, es un hábito de pensamiento, ¿verdad? Uno es muy inteligente en física mate, pero quizás no es tanto para las letras. Uno es muy inteligente para resolver, digamos, problemas, ¿verdad? Para analizar problemas, pero no es tan inteligente como para crear cosas. Pues todo eso son condicionamientos diferentes de la mente, ¿verdad? Entonces, lo que queremos decir aquí es muy importante saber qué condiciones tengo, ¿verdad? Yo, cuál es mi fuerte. O sea, de una forma mi mente está predispuesta, ¿verdad? Tengo mis dones, como le llaman, mis cualidades, mis puntos fuertes. También tengo mis debilidades. Y de hecho, muchos cursos que vienen en plan de estudios, uno ve que hay cursos que me gustan, cursos que me gusta mucho, ¿verdad? Yo les pregunté eso en inicio de semestre, ¿verdad? Hay cursos que yo odio, ¿verdad? Que no me gusta. Quizás de una forma esos cursos que yo de todo no entiendo o de todo odio desde mi corazón, quizás es porque ese curso tiene algún patrón de pensamiento que me hace falta y que me es incompatible y que de hecho debería aprender de ese curso para formarme con mucho más amplitud. No sé si me explico. Eso es muy importante. O sea, esas cosas que no me gustan quizás son las que más me ayudan. Por eso es que dice así, ¿verdad? No sé si me explico hasta aquí. Es mucha hablada, pero yo espero que me comprenda. Sí, profe. De hecho, tienes como demasiada razón. Ok. Entonces, sí, Sí, entonces, estoy de acuerdo. ok. Bueno, muchas gracias. Qué dicha. Entonces, continuamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que este frase lo dijo Gandhi, ¿verdad? Gandhi es, digamos, Costa Rica existe héroes, ¿verdad? Gandhi es héroe en la India, ¿verdad? India es un pueblo muy... India es dice que India es de los grandes poderes, ¿verdad? Mundiales que están dormidos. Hay mucha pobreza ahí, pero digamos, en India hay muchos premios Nobel, ¿verdad? En India hay muchos grandes científicos muy destacados, ¿verdad? Y Gandhi fue uno de los que fue uno de los líderes, ¿verdad? En esos tiempos. ¿Y qué decía él? Vean que él entiende esto. Él dice, vigila tus pensamientos porque se convierte en palabras. Vigila tus palabras porque se convierte en actos. Vigila tus actos porque se convierte en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierte en carácter. Y vigila tu carácter porque se convierte en tu destino, ¿verdad? Entonces, vean que esta frase es aplicable para todo, ¿verdad? Para la vida igual. Pero digamos, ok, si hoy nuestro destino es ser ingeniero, ¿verdad? ¿De dónde parte? De pensamiento, ¿verdad? Ustedes vean que vamos a empezar, quizás, uno dice, de aquí parte, esa es la raíz, ¿verdad? Pero muchas veces la formación va de afuera para adentro, ¿verdad? Con entrenamientos exteriores uno va aliezando el pensamiento y de alguna forma, por eso es que en los talleres ustedes van a ver que hay palabras o vocabularios, ¿verdad? Asociado a cada taller, porque son esas palabras que nos acostumbra, como dicen los ingenieros, ¿verdad? Eso poco a poco nos va retroalimentando el pensamiento, ¿verdad? Inclusive actos que son los talleres, ¿verdad? Todos estos nos van como nutriendo esas formas de pensar. Por eso es que si usted quiere llegar a tal destino, tiene que pensar a ver qué piensa usted, ¿verdad? Este, bueno, eso hay mucho que contar, ¿verdad? Quizá hoy no da chance, pero ahí sí, si yo veo algo les cuento unas cosas interesantes. Por ejemplo, ejercicio de pensamiento. Para triángulo, rectángulo dado, encuentre X. A ver, ¿quién encuentra X? Eh, 5. ¿Quién dijo eso? Marlon. Ujú. Ok. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien que dice no? X no es 5. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Nadie piensa diferente? ¿Todos piensan que X es 5?
Vamos a ver. Raíz de 5. Alguien dijo que eso es raíz de 5. ¿Alguien piensa diferente? Ok, este es un ejercicio, ¿verdad? Contestan bien o contestan mal. No, la idea no es eso. Porque la idea es ilustrarles el problema de la mente. Que la mente siempre está predispuesta por algo que una tiene. Lo que decía, esos riachuelos o esos surcos que ya ustedes tienen en la playa de su mente. De una forma, yo les doy algo y ya fluye por ahí. Y sale. Porque ya fue entrenado para eso. Y como decían un dicho, ¿verdad? El demonio siempre está en las preguntas. El diablo está en las preguntas. Las preguntas están en el problema, ¿verdad? Entonces, vean el problema. Lea ese enunciado. Para triángulo rectángulo dado, encuentre X. De una forma, uno por su formación en colegio, ya uno dice que este es un problema de matemáticas. Más todo esto de triángulo, ¿verdad? De 3, 4, 5. ¿Verdad? Uno dice X es 5, eso es lo que dice. Ok, vean, así funciona la cabeza, ¿verdad? Ya nos predispuso a pensar así. Si usted le pone este ejercicio, digamos, a un niño de 2 años, ¿qué va a contestar? De que ahí está la X. Seguro la va a Encuentra señalar X, y aquí está, ve. De hecho, este era un meme, este era un chiste que se burlaba sacaba unos memes de unos exámenes que dice examen de mate, ¿verdad? De alguien que no sabe matemática, entonces se burla. Entonces dice que encuentre X de marca aquí, aquí está X, ¿verdad? Me parece interesante, o sea, de hecho es una burla, pero me parece interesante porque eso nos muestra cómo es que realmente uno va condicionado. Y ese condicionamiento es complicado. Le hace pensar dentro de la caja. Usted ya se encasilló y ya no puede salir. Ya no puede aceptar ideas de otras personas. Ya no es capaz de pensar diferente. Eso es lo que trata ahora. Hay muchos libros que se llama pensar fuera de la caja. Es eso, de que uno tiene que tratar de salir de ese encasillamiento para ser creativo, para ser innovador. Ocupa eso. Si no, uno siempre cae en lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, eso lo saco aquí para que vean de que de alguna forma les pregunté, todos, hay unos y siquiera quizás no contestaron, pero yo creo que todos pensaron que X es 5. Y contestó X igual es raíz de 5 hasta que uno se dice, no, no es raíz de 5, es 5. Pero quizás la pregunta misma es problema. Y ya uno inconscientemente se predispuso, ¿verdad? Así funciona los hábitos de pensamiento. Se acostumbró a una forma de pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son hábitos de pensamiento? Entonces, este Schwartz, ¿verdad? Es un autor de psicopedagogía. Dice que lo que se ha dado en llamar hábitos mentales en los libros que se han escrito sobre la enseñanza de las habilidades de pensamiento es la inclinación o predisposición a comportarse de forma automática y coherente de un modo amplio y constructivo mientras pensamos. Existen, claro, hábitos realmente no productivos que las personas desarrollan, ¿verdad? A veces como juzgar algo de forma impulsiva, sacar conclusiones precipitadas o la estrechez de miras, ¿verdad? Como ese dibujo, ¿verdad? Hay gente que siempre piensa en la parte negativa, eso no es malo. Si alguien que es muy negativo, no todo es problema, es una forma, ¿verdad? Tiene sus buenas cualidades, o sea, tiene sus virtudes, esa forma de pensar. Hay gente que es todo optimista, que todo va a salir bien, ¿verdad? Es bueno, también tiene sus defectos, ¿verdad? Sencillamente son formas de pensar, ¿verdad? Que es esa inclinación o predisposición a comportarse de forma automática y coherente. Y eso lo raro es que, digamos, uno ve, digamos, tenga un bebé y ya uno observa de que ellos, de alguna forma, en su crecimiento, hay cosas, por supuesto, son dados por los padres, pero hay cosas que la traían, ¿verdad?
que nacen así, llaman son cualidades innatos, no es innato lo que quieren llamarle, traían eso, ¿verdad? ¿Cuándo le formó eso? No se sabe, pero traían eso, ¿verdad? Entonces, estos nos llevan por ciertos caminos, y eso se llama hábitos de pensamiento, ¿ok? Entonces, hay una anécdota del elefante encadenado. ¿Todos ustedes han escuchado esta anécdota? O sí, o no. Sí, profe. Bueno, yo sí. ¿Quiere contarnos la anécdota para que todos podamos escuchar? A ver, a los que no han escuchado, más o menos. Esta anécdota era de un elefante que lo encadenaron cuando era bebé Ujú, y él intentó zafarse y zafarse y zafarse, pero nunca pudo porque era más fuerte la cadena que él. Y cuando estaba ya pues grande, todo el mundo se preguntaba que por qué rayos el elefante no se había ido. Y fue porque el elefante creció creyendo que no podía romper la cadena a pesar de que ya estaba grande. ujú. No, muy bien, sí, en forma sencilla es esto, ¿verdad? Es una persona que fue criado de esa forma, ¿verdad? De que es así y punto. Y cuando es grande, ¿verdad? Ya tiene poder, tiene fuerza y es una estaca muy pequeña, ¿verdad? La gente dice, y puede romperlo fácilmente, pero no, ni siquiera lo intenta. Porque lo ha intentado tantas veces en su niñez de que sabe de que es imposible, pero no sabe que ha crecido, ¿verdad? De hecho, es un cuento de superación personal, muy famoso de hecho, pero también nos llama a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos ha inculcado o cuántas formas de pensar nos ha metido desde que nacemos hasta hoy día y que muchas veces creemos de que solo es así y no hay otra forma de pensar? Y muchas veces, como les cuento, ¿verdad? Ese ejemplo de la playa, por eso es que ese autor de Barbono es muy, digamos, muy interesante leerlo a él. Dice que la forma de superar esto, superar ese encadenamiento mental a ciertos patrones es que venga un tsunami, por ejemplo, que borre todo lo que hay en la playa, ¿verdad? Un oleaje gigante que venga y borra todo, ¿verdad? Destruye todo. Dice que eso implica conflictos importantes, choques, ¿verdad? O confrontaciones. Por eso es que a veces, muchas veces, uno ve la historia, para eso la historia nos dicen que muchas veces cuando los seres humanos da avances importantes es porque hay tiempos difíciles de choque, controversia, confrontación. Esas cosas muchas veces libera al ser humano del pasado y lo lleva a digamos, un nuevo porvenir, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si uno en la carrera, ¿verdad? O en la vida, encuentra cosas chocantes que nos choca, a veces son oportunidades para romper esquemas mentales viejos, ¿verdad? Otros ejemplos como esto, ¿verdad? Eso es un meme igual que yo encontré por ahí, que dice la lógica de la cultura, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Dice lógica japonesa, forma de pensar japonés. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Y si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Eso piensan los japoneses. ¿Cierto o no? No sé, ¿verdad? Pero digamos, la idea es que Japón es muy avanzado. Entonces, la razón de que es avanzado es porque tiene esa forma de pensar. Y dice lógica latina, ¿verdad? Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Entonces nadie va a hacer nada, ¿verdad? Bueno, es cierto o no, igual, ¿verdad? No es de todo cierto, pero de alguna forma, la cultura de uno también nos predispone en la forma de pensar, ¿verdad? Entonces, dice Lauren Resnick, ¿verdad? Resnick, ese autor que, digamos, concretó en eso que se llama hábito de pensamiento. Entonces, Lauren Resnick dice que la inteligencia, ojo esto, ¿verdad? Ojo esto, desmarco esto, porque a veces, es que a veces uno ya ve mucho esto y ya uno sabe que en los cursos que uno lleva, ¿verdad? Hay muchos profesores que igual tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces, a veces llaman que uno es más inteligente, los que saben bien exámenes, los que son muy nerd, ¿verdad? Y todo eso. Y que es otros que no son tan inteligentes. Vean qué es inteligencia. Inteligencia es hábito de intentar entender cosas y hacerlas funcionar mejor en forma persistente. Inteligencia es trabajar para resolver cuestiones variando estrategias
hasta hallar una solución factible. La inteligencia de uno es la suma de los hábitos de pensamiento de uno mismo. Vean que no tiene que ver con que usted es muy bueno en cálculo, no, no, no. Eso es un tipo de habilidad que usted tiene. Se llama habilidad lógica matemática, pensamiento lógico matemático. Es un tipo de pensamiento, ¿verdad? Pensamiento, yo que usted, hay un curso de repertorio, pensamiento lógico matemático, es eso, ¿verdad? Lógico matemático. El que tiene mucha inteligencia lógica matemática es que usted tiene buen hábito de pensamiento asociado a esto. Pero ¿acaso el ingeniero se ocupa de ese pensamiento? No, es uno de los que se ocupa. Pero el ingeniero ocupa mucho más que esto. Eso es algo, digamos, una base, ¿verdad? Que hay que tenerlo, por supuesto. Pero hay mucho más. Entonces, Darren Resnick define inteligencia esencialmente es la suma de múltiples hábitos de pensamiento que uno tiene. ¿Cuáles hay? ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Verdad? Bueno, antes de saber cuáles hay, ¿verdad? Entonces aquí hacemos como una pausa, ¿verdad? Una reflexión. Entonces, si hice eso, ¿cuáles hábitos de pensamiento constructivos tengo? Y también cuáles no productivos he desarrollado, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, ¿no estamos en una clase de introducción a la ingeniería? ¿Estamos en clase como de psicología o de orientación? Bueno, estamos orientándonos, ¿verdad? A ser ingenieros y para eso ocupamos saber de esto, ¿verdad? De cuáles hábitos de pensamiento positivos tengo yo y cuáles que no son tan productivos he desarrollado quizás inconscientemente o involuntariamente, pero que ambiente o las circunstancias me ha condicionado. Entonces, ahí existe. Esto es en forma general, ¿verdad? No hemos entrado a ver hábitos propios de un ingeniero, ¿verdad? Esto es para en general, aunque usted no va a estudiar ingeniería, usted piensa pasar de carrera, esto también le sirve, ¿verdad? Entonces, esto es de Costa y Cali, ¿verdad? 2000. Es una publicación que dice 16 hábitos de pensamiento para éxito, o sea, para lograr éxito. Primero se llama persistir, ¿verdad? O sea, esto, para comentarlo hay mucho. De todo esto, uno dice, sí, sí, yo sí, todo eso he escuchado en colegio, pero de hecho detrás de esto eso hay mucha profundidad. ¿Por qué persistir? Como les comentaba, o sea, la mente es esa playa. ¿Cómo se formó ese surcos? Persistiendo, ¿no? Persistiendo, persistiendo más y más se va formando. Por eso decía, es un proverbio chino antiguo, que un libro que lo lea 100 veces, su significado se revela por sí solo. Uno será cierto. Yo creo que es cierto, porque alguien no ha leído un libro por 100 veces, ¿verdad? ¿Ustedes cuántas veces ha leído el libro de química intensiva? Una vez ya es mucho, ¿verdad? Dice que lea 100 veces, aunque usted no entienda al inicio, al final va a entender. Aunque sea un libro de esos de Einstein, digamos, esos libros locos, léalo 100 veces, usted va a entender algo. Se llama eso persistencia. Porque así funcionan las cosas. Pensamiento es esto, ya es repetición de una y otra vez, ¿verdad? Entonces, uno para aprender algo es persistir. O sea, a veces, digamos, los que se llaman inteligentes son los que pueden aprender. O sea, es eso, ¿verdad? Si usted logra aprender algo muy rápido, es porque usted ya tiene ese precondicionamiento. Ya usted fue entrenado de alguna forma. Cuando quizás no sé, ¿verdad? Pero ya su mente nace así, hay gente que nace así, digamos, ¿verdad? Si me cuesta algo y, digamos, me quedo en un curso, ¿verdad? Me cuesta pasar el curso, no se preocupe, es porque no he entrenado mi mente antes para eso. Y si lo empieza ahora, lo logrará rápido, tarde o temprano. Eso es así, así funciona, ¿verdad? Se llama eso persistencia. No es cuestión de inteligente o no, no de nada que ver. Alguien que es muy inteligente es porque logra aprender cosas muy rápido, con facilidad y en poco tiempo. Y eso es porque ya aprendió antes realmente. Su mente fue condicionado ya para eso. Pero quizás para otras cosas ya no sirve, ¿verdad? Y hay que igual persistir. Entonces, bueno, solo comento esto, ¿verdad? Y es que no me da tiempo a hablar todo esto, porque ya es mucha hablada, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Pensar y comunicar con claridad y precisión, manejar la impulsividad. Esto quiero hablar un poco de esto, manejar la impulsividad.
muchas veces uno en exámenes o en cosas de la vida, lo que pasa es que uno es muy impulsivo. Entonces uno le surge algo, se le ocurre algo y lo quiere hacer ya, ¿verdad? Eso pasa en todo, en los cursos, en tareas, en todo eso. Se me ocurrió hacer esto, yo lo quiero hacer ya y creo que esa es la respuesta. Eso se llama impulsividad. Muchas veces hay que pausar, ¿verdad? Reflexionar. Para eso son, digamos, les pedimos que hicieran lluvia de ideas para que escuchen los demás. Eso nos ayuda a controlar la impulsividad porque podemos escuchar, intercambiar y ver si mi idea tiene un defecto o no. También tenemos la parte de la falla para que ustedes comprueben si lo que ustedes creen en ese instante que se me ocurrió una idea buenísima, va a ser buenísimo, quizá no es tan bueno, ¿verdad? Pero todo eso, digamos, son aprendizajes que uno va adquiriendo en los cursos que van a llegar. Recopilar datos a través de todos los sentidos, escuchar con comprensión y empatía. Eso es muy importante en trabajo de equipo, ¿verdad? En las lluvias de ideas, le pedimos que haga esto. Crear, imaginar, innovar, pensar en forma flexible, igual muy importante para trabajo de equipo. Responder con admiración y asombro, eso es muy propio de los gringos, ¿verdad? No importa qué le dice a los gringos, siempre dicen, wow, ¿verdad? Siempre dice, amazing. Ya es parte cultural de ellos, es porque ellos tienen ese hábito ya, ¿verdad? Aunque piensa al revés, otra cosa, pero siempre trata de responder con admiración, asombro, motiva esto. Bueno, bueno, eso es mucho de decir, ¿verdad? Pero motivación dice que motivación es el nutriente para creatividad. Uno nunca será creativo si no está motivado. ¿Por qué? Bueno, hay libros que lo dicen, ¿verdad? Pensar sobre cómo pienso, se llama metacognición y mucho de ese curso, bueno, en ese tema de hoy es tratar de que reflexione y piense cómo yo pienso para superar esa barrera, ¿verdad? Esos límites que uno tiene, tomar riesgo de forma responsable, esforzarse por la exactitud. Esto después se va a ahondar un poco más. Encontrar humor. De hecho, dice que ese encontrar humor se llama pensamiento lateral. De que, otra vez, su mente está predispuesta a pensar de esta forma, ¿verdad? Se llama pensamiento vertical. Usted va sobre la calle. Lateral es que usted de repente es capaz de saltar de su patrón fijo, brincar de alguna forma y poder llegarle a lo mismo desde otro lado. Se llama eso pensamiento lateral. Puede buscarlo, ¿verdad? Es muy famoso esto. Y dice que las personas que tienen mucho humor siempre le encuentran al lado chistoso de las cosas es porque tiene mucho pensamiento lateral y es alguien muy creativo, ¿verdad? Alguien que encuentra el otro cara a los problemas. Y eso es una cualidad muy importante para los ingenieros, para innovar, ¿verdad? Cuestionar y plantear problemas, eso vamos a ver más adelante. Pensar de manera interdependiente también, pensar en forma sistemática, ¿verdad? Aplicar conocimientos del pasado a nuevas situaciones, a aprender la historia, por ejemplo, y mantener apertura para el aprendizaje continuo, ¿verdad? Bueno, estos del regalo, ¿verdad? Ahí va a estar la presentación, el regalo para que lo practiquen. Lo más importante de esto es practicar, no es saber. Y vamos ahora a entrar entonces a los hábitos de pensamiento específicos de un ingeniero, ¿verdad? Ya que la lección anterior igual hablamos un poco de la diferencia entre un científico o un ingeniero, ¿verdad? En la parte más práctica. Pero, ¿qué difieren o qué hay en común también los hábitos de pensamiento ingenieril y los de otras áreas como los científicos o matemáticos? Ya que estamos pasando por estos cursos ahorita en ese momento, ¿verdad? Entonces, retomando lo que vimos en la lección anterior, esos reportes que les comentaba, ¿verdad? De Academia Real de Ingeniería de Reino Unido, o esto, ¿verdad? De Ingeniería en Educación K12 en Estados Unidos. Son reportes de educación ingenieril, ¿verdad? En esos países avanzados. O hay artículos como estos, ¿verdad? De ASCE, Congreso de Estructuras, que dice, ¿qué hace a un ingeniero como ingeniero? No todos estos llega a algo común que dice que no nos haremos ingenieros pensándolo, pero sí debemos pensar como piensan los ingenieros, ¿verdad? O sea, todo lo que dicen es que hay que
sea, ¿por qué es educación K12? Porque buscan con 12 años de educación, ¿verdad? 12 años desde escuela, primaria, secundaria, hasta universidad. Son 12 años pasándose esas lluvias o ese agua de ingeniería a lo largo de la mente de los niños, ¿verdad? Para formar a pensar como ingenieros. Entonces, todo eso no son como ocurrencias, tienen sus bases científicas muy sólidas de que se llega a los ingenieros no pensando, pero tenemos que aprender cómo piensan los ingenieros. Entonces, eh, retomando, ¿verdad? Lo que vimos, vean que en las definiciones de ingeniería, ¿verdad? En muchas definiciones siempre resalta que es profesión que emplea, ¿verdad? Conocimientos de matemáticas avanzados y de ciencias naturales, ¿verdad? Y en combinación con la experiencia práctica, ¿verdad? Para crear tecnología en pro de la humanidad, por ejemplo, este de Gretsch, ¿verdad? Otros como esto de ASC, igual, resalta que es profesión en cual conocimiento de la matemática y ciencias físicas, ¿verdad? Tenidas por estudio, experiencia práctica, ¿verdad? Etcétera, para al final darle calidad de vida a la humanidad, por ejemplo, ¿verdad? Más o menos es eso. Entonces, uno ve que muchas definiciones de ingeniería civil dice que tiene fundamentos o tiene conocimientos importantes en las matemáticas y ciencias físicas. Yo les quiero contar algo, ¿verdad? ¿Por qué es que, por qué es que hay que estudiar matemáticas? Es que matemáticas a veces uno lo ve como algo muy avanzado. Y los matemáticos hay que hacerles caso en muchas cosas. No, quizás a veces tienen actitudes un poco extravagantes, pero a veces los conocimientos en sí sí hay que respetar mucho, porque matemática es cómo funcionan los números, ¿verdad? O sea, matemática nos dicta los límites de cómo, cómo un número puede, o sea, puede cambiarse al entrar en una operación dada o en una condición dado. Entonces, si lo que es ingeniería, o sea, si ingeniería se basa en números y un montón de números, ya va a haber, ¿verdad? Para un modelo pequeño hay que hacer muchos números y esos números tienen relaciones entre ellos. Y esas relaciones entre ellos se llaman matemática, ¿verdad? Y si no cumplen esas reglas de relación entre ellos, algo está mal, ¿verdad? Porque matemática es algo, pues una solución única, ¿verdad? O sea no hay, o sea, falso verdadero es absoluto, ¿verdad? Aquí no hay camino intermedio, esa es cualidad de los matemáticos. Por eso su forma de ser a veces es también influido por esto, ¿verdad? Este, es relación entre los números, ¿verdad? Y para eso uno hay que aprender para no meter las patas en los cálculos, ¿verdad? Entonces, eso es, matemática me dice por dónde, o sea, eso no es como explicarlo, ¿verdad? La regla del juego para jugar con los números, eso es matemática, ¿verdad? Sencillamente. Ciencias ya ni decir, ¿verdad? Es lo que ya hemos explicado bastante. Entonces, ya que en la carrera, ¿verdad? Tenemos muchos cursos que tienen que pasar por las mates y las ciencias. Vamos a ver qué tipos de hábitos de pensamiento este, nos forma, por ejemplo, matemática. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Escuché ahí a alguien que tomó el micrófono. No sé si. No, profe, todo queda muy claro. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos de pensamiento de un estudiante de matemática? Que uno va a pasar por esto. Pues son hábitos que de una forma, o sea, de alguna forma estos, digamos, yo creo que usted está en cálculo uno, ¿verdad? Me imagino. Entonces, en cálculo uno digamos, me imagino que ahora están con los límites y luego empiezan con derivadas, ¿cierto? Me imagino. ¿Por dónde va en cálculo? O no todo está en Con cálculo. derivadas, profe. Con derivadas, ¿verdad? Entonces, Viendo derivadas. ok, entonces están viendo cómo agrupar factores, ¿verdad? Cómo descomponer factores y cómo cancelar uno arriba con abajo, ¿verdad? De alguna forma, o sea, uno dice, eso se usa, bueno, se usa en mi curso de dinámica, ¿verdad? Que voy en quinto semestre. Pero eso que uno hace, digamos, los ejercicios de cálculo y esos exámenes, uno es que hace exámenes muy difíciles que uno no ve de alguna forma lo que están entrenando es esto, entrenando es estos hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, rastreadores de patrones.
¿Cuáles patrones? Factores, alguien conocido que pueda cancelar con el de arriba, andan buscando, ¿verdad? Todo eso son habilidades que va entrenando de uno, ¿verdad? Quizás experimentadores, ¿verdad? También, uno tiene que ensayar y experimentar a ver cómo se resuelve, intentar una y otra vez por aquí, por allá, por diferentes caminos, ¿verdad? O sea, atacar un problema con diferentes estrategias o, bueno, descriptores, ¿verdad? Eso es como poder expresar las cosas en lenguaje matemático, ¿verdad? Expresarlo en forma compacta. No sé si entrena, creo que eso lo ve un poco hasta álgebra lineal o un poco de matemática más aplicada, ¿verdad? Creo que cuando ven los problemas de optimización en cálculo, ustedes van a ver que tienen que representar algunas variables de un problema real en variables matemáticos para seguir en un proceso, ¿verdad? Entonces, poder como abstraer de la realidad un problema a una variable y poder cuantificarlo digamos, escribirlo, ¿verdad? Por ejemplo, es esto de encontrar cosas, cancelar, hay que visualizar, ¿verdad? Hay que imaginárselas, verlas, conjeturadores, eliminadores, ¿verdad? Todo esto de una forma los va entrenando en los cursos de matemática. Son habilidades mentales, ¿verdad? Pero eso no va a entrar en mucho detalle porque yo temo que se hacen matemáticos y no ingenieros, ¿verdad? Entonces, vamos a brincar esto, ya que se les va a formar a la fuerza con 6 cursos, ¿verdad? Y científico, ustedes llevan cursos de química y física. Entonces, de una forma que buscan formar en los cursos de ciencias o eso de física y química que llevan ustedes. Apertura mental, ¿verdad? Yo espero que les forme eso, de verdad, ¿verdad? Que no sean cerrados, sino que los científicos, eso es la cualidad de los científicos, siempre están abiertos a nuevas ideas, ¿verdad? Nuevas posibilidades, escepticismo, ¿verdad? Ser críticos, ¿verdad? Siempre buscar la razón para cuestionar algo, si es cierto o no, ¿verdad? Y no aceptar algo, digamos, por pura tradición o por costumbre. Siempre cuestionar las cosas, racionalidad, ¿verdad? Apelar a la razón, lógica, ¿verdad? Objetividad, apegarse, ¿verdad? A las investigaciones, a los datos, ¿verdad? Y siempre buscar escrutinio de los pares. Esto de objetividad, ¿verdad? No caer en subjetividad. Subjetividad es decir lo que yo creo que es mejor. Objetividad muchas veces es basarse en investigaciones, en datos reales, en experimentos. Por eso es que para eso en los talleres les damos esa oportunidad de fallar, para que ustedes verifiquen con la experiencia si lo que ustedes pensaron es cierto o no, ¿verdad? Desconfianza hacia argumentos de la autoridad. Yo no sé si les forma esto o no, ¿verdad? O sea, no creer lo que dice el profesor, mejor dicho, ¿verdad? Tratar siempre de verificar, tratar siempre de cuestionar, de entender más, ¿verdad? Quizás pueden ser puntos de vista diferentes. Suspensión de la credulidad, ¿verdad? No hacer juicios inmediatos, sino de suficiente evidencia. Evidencia son los datos, ¿verdad? Curiosidad, demostrar deseos de aprender, curiosidad y pasión por descubrir cosas nuevas. Eso es muy propio de los científicos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, yo espero que de mi parte, por ejemplo, me gustan mucho los cursos de las ciencias, ¿verdad? Física, porque química, porque nos enseñan cosas que uno dice que qué interesante, ¿verdad? No sabía que funciona eso así. Aunque hoy día quizás está un poco tergiversado eso, como muy enfocado a que enseña las cosas para examen, ¿verdad? Para pasar examen, que son coladeros y todo eso, pero de hecho la raíz de las cosas, la raíz de las ciencias es curiosidad. ¿Por qué funciona eso? O sea, ¿cómo funciona? Es esa curiosidad, deseos de aprender nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, estos son los pensamientos, hábitos de pensamiento asociado a la ciencia. Y de alguna forma uno espera que cuenten con todos estos, digamos, hábitos básicos. Muchas veces algunos de esos son inconscientes o invisibles, ¿verdad? Pero que podemos dar paso ya a desarrollar más hábitos de pensamiento ingenieril. Y vean que es la disciplina de las matemáticas y las ciencias guardan una estrecha relación con el desarrollo de las ingenierías, por eso es que en plan de estudios ustedes tienen precálculo, que es requisito para este curso, ¿verdad? Ya que este curso les comenté, ¿verdad? Matemática, precálculo es de base de la relación de los números, entonces muchas veces si en diseño de ustedes no respetan esa relación de los números, no, van a fallar.
el diseño, ¿verdad? O sea, diseño geométrico, ¿verdad? Que es dimensionamiento de todo eso. Y si son dimensiones, es geometría. Y geometría tiene sus reglas matemáticas, hay que cumplirlas para encontrar distancias correctamente. Y si no, ahí van a fallar en los cálculos, ¿verdad? Entonces, de una forma, para eso es la idea, de que ustedes sepan de que lo que aprende uno en matemática hay que aplicarlo, ¿verdad? En problemas reales y después tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos de matemáticas, 3 físicas, 1 en química. Y no sé si es, de ese comentaban una vez de que la persona, el ingeniero que creó el plan de estudios, digamos, inicial de la carrera, el ingeniero doctor Rodolfo Herrera, o sea, no es alguien así ordinario, es alguien, o sea, de hecho yo creo que, no sé, ya creo que ya falleció hace poco, ¿verdad? Pero es uno de los pioneros en esto de ingeniería civil y él estudió en Berkeley, ¿verdad? Por supuesto en Estados Unidos y quien creó todo esto, ese plan de estudio no es tonto, ¿verdad? Es alguien muy capaz y ellos saben para qué sirven todo esto. Quizás uno dice, ¿y para qué? De alguna forma nos queda adentro, solo que quizás se nos ha olvidado y uno cree que no sirve. No, sí sirve. De alguna forma todo eso nos entrenó para ser ingenieros, porque nos deja esos hábitos de pensamiento, ¿verdad? Entonces, de esto no voy a comentar mucho, ya que ustedes van a pasar por eso. O sea, la práctica les va a dejar esas cosas, naturalmente, ¿verdad? Pero ahora vamos a enfocar en las ingenierías, porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? De que uno como en los primeros años es pura química, física, cálculos, y nos mete sus pensamientos, que son estos, y ya uno cree que estos formas de pensar es ingeniería. No, respuesta es no, porque ingeniería, ¿verdad? Es mucho más que las ciencias y las matemáticas. ¿Se han visto ese meme? Que un peón está haciendo una columna, ¿verdad? Esos son estribos de aros para después colar el concreto de quedó adentro. No sé si eso es cierto o no, solamente es Photoshop, ¿verdad? Pero vea, esto ocurre en realidad. En verdad, esto ocurre en realidad, porque uno va construyendo y se olvida que tiene que salir uno y queda atrapado, ¿verdad? Esto es práctica. Esto es ingeniería, ¿verdad? Ingeniería tiene que ver inclusive con el manejo de personales. No es solamente matemática y ciencias. O esto me gusta mucho, ¿verdad? Porque esto, lo que va a hacer estudiar ustedes en estática, ¿verdad? Equilibrio. Va a montar un aire acondicionado de un condominio, me imagino, ¿verdad? De ahí tiene que montarlo aquí, no puede montar solo las ventanas, entonces vean de ingenio, ¿verdad? Aquí hace palanca, contrapeso y se monta en voladizo. Esto es ingeniería, ¿verdad? Se las ingenia. Por supuesto, esto tiene salud ocupacional cero, ¿verdad? Eso seguramente le despiden por no cumplir con las normas de seguridad ocupacional. Pero bueno, esto es vía real de ingeniería, ¿verdad? Entonces, ingeniería y ciencias tienen un poco de diferencia, ¿verdad? Para que sepamos esa diferencia y no dejamos llevar por todo lo que nos dicen los matemáticos, los químicos, los físicos, que nos dicen cosas quizás que son forma de pensar de ellos. Entonces dice Theodor von Karman, ¿verdad? Ese físico húngaro estadounidense, vean que dice ese físico, que los científicos estudian el mundo tal como es. O sea, los científicos buscan estudiar, entender, ¿verdad? El mundo, pero los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. Esa es una diferencia muy importante. Científicos se preocupan de entender cómo funciona, pero los ingenieros además tienen que entender cómo funciona el mundo y además tienen que crear el mundo que nunca ha sido. Tienen que crear algo nuevo. Esa es una diferencia muy importante. Por eso hay creatividad. Después, es preferible obtener una respuesta razonablemente aproximada, pero rápida, que le indique si el diseño ha funcionado o no, que invertir más tiempo y obtener el mismo resultado, solo que con más decimales. Vean que eso les digo mucho. Cuando ustedes calculan en los cursos de matemática física, ustedes ponen respuesta 2, 5 raíz 2 por raíz de 5 sobre 3. Solución exacta. Yo les digo después, cuando llega a los cursos de ingeniería, dice que no me voy a poner esto.
póngame mejor 2/3 es como 0.66. Raíz de 5 es como 1. Raíz de 5 es como 2 punto algo. 1.76 por 2 punto algo es más o menos 1.5. No sé, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero en ingeniería yo prefiero un número aproximado que esto, que me dice algo directo, porque yo ocupo construir. O sea, como, digamos, si usted hace un cálculo y ese cálculo usted tiene que construirlo, yo creo que usted prefiere dejarlo en decimales que en esas cosas exactas. Ya, si usted diseña, ya ustedes saben de que, ya, esto es muy tedioso, no funciona, no funciona. Por eso muchas veces ingeniería, muchas veces uno no usa cosas exactas, o muchos decimales, o muchas teorías muy buenas, ¿no? Uno usa cosas aproximadas, pero que funcionan. Al fin y al cabo, uno lo que busca es producir, generar cosas que funcionan y que sirvan a la humanidad. No teorías muy elegantes, pero que en la práctica no sirven, o que es muy difícil poner en práctica. ¿De acuerdo? Eso lo dijo Robert Norton en Libro de Diseño de Máquinas, ¿verdad? Después dijo Descartes, un matemático, dice que no basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien, ¿verdad? Es ponerlo en práctica. Eso es una de las cualidades que debe destacar los ingenieros, ¿verdad? Buscar cosas prácticas. Y ya, entonces damos paso a entonces, ¿cuáles son los hábitos propios de pensamiento ingenieril? Entonces, según Figueiredo, ¿verdad? Uno de los autores en sus temas, dice que en ingeniería o ingeniería hay 4 dimensiones, ¿verdad? Uno se llama ciencias sociales, porque como decían todas las definiciones que hemos visto, todo lo que uno hace es en servicio a la humanidad. Y la humanidad está, digamos, organizadas en sociedades. Y las sociedades, su funcionamiento tienen sus cuestiones, tienen sus problemas, y se llama eso ciencias sociales, ¿no? Ciencias es el conocimiento de cómo funciona la sociedad o los seres humanos en colectividad. Entonces, lo que uno hace para que sirva a la sociedad, hay que entender cómo funciona la sociedad, los seres humanos. Entonces, de una forma, ingeniero también es como sociólogo, debe entender cómo funcionan los seres humanos para poder servirles, ¿verdad? Entender sus necesidades. Otros son ciencias básicas, ¿verdad? Tenemos que entender, como decimos al inicio, hay que entender esas reglas básicas de funcionamiento de la naturaleza para poder aplicar bien, ¿verdad? En resolver problemas. Por eso también es como científico. Y a su vez, hay que crear, ¿no? Diseñar, diseñador, ¿verdad? Creatividad. Y otro, hacedor. Además de diseñarlo, hay que hacerlo. Entonces, práctica. Debe ser factible, debe poder ser construido. Y esto, bueno, quizás este no lo va a poder experimentar tanto, pero por lo menos esta y esta lo van a poder experimentar en ese curso a través de los talleres. Y por eso es que hay preguntas que están en los reportes, ¿verdad? Que pudo hacer lo que usted diseñó o tomó en cuenta en su diseño que si eso es factible construir o no, ya que estos dos están íntimamente relacionados, ¿verdad? Quizá esa parte no han llegado hasta ahí, pero poco a poco van a formarse esa parte a través de los cursos. Pero por lo menos queremos reforzarles estos dos dimensiones en este curso. Esas son las 4 dimensiones que hay en ingeniería. Por supuesto, ahora ustedes en el plan de estudios van a estar enfocados más en esto, en las ciencias, pero queremos introducirles, ¿verdad? Ya los demás. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, comentarios. Muy cansado hoy, mucha habla, mucho discurso. Todo claro. Todo bien. Y el problema es que no tenemos muchas lecciones, ¿verdad? Tenemos mucho contenido que ver y no hay muchas clases que podemos como explicar mucho. Igual todo eso es teoría, lo importante es que lo practiquen, ¿verdad? Entonces, bueno, ya entramos entonces a lo propio. Quizás no hay mucho tiempo hoy,
podemos mencionar por encima para que sepa, ¿verdad? De los 6 hábitos de pensamiento ingenieril que definió la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay otro que es definido por Reino Unido. Entonces dice, ¿cuáles son los 6? Dice que el primero se llama pensamiento sistemático, pensamiento sistémico. Es reconocer interconexiones esenciales en el mundo tecnológico y observar que en sistemas podría haber efectos inesperados que no pueden ser predichos de este comportamiento de subsistemas individuales. Entonces, esto no voy a explicar mucho, ¿verdad? Traten de ver esto en su taller, perdón, en el taller de ustedes de geotecnia, de estructuras y de transportes, ¿verdad? Además de ambiental. Traten de verlo en los talleres. De que muchas veces uno se enfoca a veces, ¿verdad? En una pequeña parte, pero uno descuida de que esa pequeña parte puede interactuar con los demás y trae un efecto inesperado. Por eso es que a veces uno dice, yo diseño, por supuesto ahora no sabemos mucho todavía de los conocimientos, pero uno pensaba que así va a funcionar y resulta que cuando uno construye, lo falla, lo carga, comporta como uno no esperaba, comporta de forma inesperada. Y eso muchas veces porque es todo un sistema y hay efectos de sinergia entre una parte y otra que hace que no comporte como uno pensara que iba a comportar. Este pensamiento sistémico es, o sea, esto quizás es más fácil, mucho más fácil entenderlo con la pandemia, ¿verdad? Que hoy estamos inmersos, porque la pandemia afecta a todo un sistema muy complejo, que es el sistema de sociedad, ¿verdad? Y uno ve que las políticas que toman los gobiernos, digamos, hay mucha crítica, por supuesto, ¿verdad? A los gobernantes, y yo comprendo, porque eso es punto de vista de la población, pero si uno se pone en el puesto de los dirigentes, los ministros, tienen sus puntos de vista, ¿verdad? Ellos tienen que ver más amplio, porque cualquier política que toman ellos afecta mucho, ¿verdad? Afecta a la economía, economía afecta a la sociedad y es una red muy compleja de causas y efectos uno de otro y que al fin y al cabo puede producir efectos inesperados, inclusive puede ser que no funcione para contener la pandemia, porque es algo muy dinámico en el tiempo, ¿verdad? Pero todo eso es porque la sociedad es un sistema muy compleja y los que están en esos puestos que toman decisiones, es un puesto muy, muy complejo, realmente de mucha presión, porque no sabe muchas veces y no hay experiencias sobre cómo va a responder el sistema entero de la sociedad costarricense ante esta pandemia, ¿verdad? Y por eso muchas veces uno dice que toman malas decisiones, que lo que ellos hacen no son acertados. O sea, y claro, ¿verdad? Nadie tiene experiencia al respecto. Y por eso es que es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Esto de la pandemia que tenemos hoy día. Creatividad, ¿verdad? Es inherente al proceso de diseño de ingeniería, que hablamos que el ingeniero es como un diseñador, ¿verdad? Eso es proceso de creatividad. Optimismo, ahora vamos a ahondar un poco más. Colaboración, comunicación y atención a las consideraciones éticas. Eso se escribe desde que cuando uno está haciendo ingeniería, hay que pensar siempre, tener en cuenta estos 6 elementos. Se llaman 6 hábitos de pensamiento ingenieril. O sea, hay que acostumbrarse o guardarse en la cabeza siempre estos 6 conceptos, ¿verdad? Entonces, creatividad ya usted lo va a practicar en el taller, entonces no voy a ahondar mucho. Igual primero, ¿verdad? Hay un curso más adelante, plan de estudio que se llama Sistemas de Ingeniería. Igual va a ahondar un poco más en este hábito de pensamiento. Voy a comentar un poco de optimismo, ¿verdad? Optimismo, que como decimos, ¿verdad? Esa frase, los científicos estudian el mundo tal como es, los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido y para lograr esto, muchas veces hay que pasar por muchos fracasos, ¿verdad? O sea, la frase es fácil, pero para llegar a crear ese mundo pasa por mucho proceso. Por eso, éxito es como usted piensa que es recto y sencillo, realmente es así, bastante enredo, ¿verdad? Yo les quiero comentar aquí nada más con motivación, optimismo y motivación, de hecho, ¿verdad? Es siempre tener mente positiva.
un ejemplo de los hermanos Wright, ¿verdad? No sé si ustedes saben de esta historia, el que creó el primer avión en la historia humana, porque siempre ha sido un sueño de los humanos poder volar. Y los hermanos Wright, si ustedes estudian un poco, tienen biografía y todo, y es muy famoso porque los hermanos Wright, ellos, yo creo que ellos, no sé si se graduaron de la secundaria o no. O sea, ellos no estudiaron ingeniería mecánica. No sé si me explico, eso es muy importante. Ellos crearon el avión y ellos no son ingenieros mecánicos. O sea, y muchos ingenieros mecánicos que graduados de la UCR no pueden crear aviones. Vean, vean. Por eso es que los que hacen ingenieros son los hábitos de la ingeniería, no es el título, ¿verdad? Y uno dice, ¿y a qué se dedica el hermano Wright? Tiene un ciclo, es el taller de bicicleta. O sea, ellos se dedican a reparar bicicletas. Ese es su oficio, ¿verdad? Son hermanos que se dedican a eso. ¿Y cómo pudieron crear el avión? De hecho, pueden leer su biografía, es muy bonito, ¿verdad? Es su historia. Le fue a prueba y error. Y como tiene técnica, ¿verdad? Saben todo lo que es tecnología del ciclo, ¿verdad? Entonces lo aplicaron al avión. Y eso es pura persistencia, ¿verdad? O sea, y me intentaron, ensayaron, corrigieron una y otra vez hasta lograr el vuelo. Todo eso es puro empírico, ¿verdad? O sea, es prueba y error. Y fueron hasta, vean lo interesante. Por eso es que ingeniería es muy distinto que la ciencia. Yo les pregunto, primero hay estudio de mecánica aeronáutica, ¿verdad? O ingeniería aeronáutica, o primero existe avión. Primero existió alguien que creó el avión, que ya funciona, y después vienen los científicos a hacer estudios de por qué este modelo funciona. Eso es lo interesante. O sea, primero un ingeniero crea, ¿verdad? Algo, un producto que funciona bien, y después los científicos vienen, ok, estudiemos, ponemos instrumentos, miramos los datos, a ver cómo funciona esto, y entonces basándose en ese modelo empieza a sacar conclusiones, obtener datos, estudiarlo y crear ya teorías sobre aeronáutica, ¿verdad? Sobre aerodinámica, perdón. O sea, aerodinámica. Y ya después, entonces, partiendo de esto, entonces fueron refinando los modelos, fueron creando, digamos, ya aviones más robustas, pero partiendo de alguien que creó un prototipo que nunca ha sido, ¿verdad? Ellos, hermanos Wright, no son ningún ingeniero, ¿verdad? Ellos son del colegio, digamos. No sé si me explico. O sea, si ustedes quieren, ustedes son del colegio, o sea, bueno, ya son de universidad, perdón. Si ustedes quieren, ustedes pueden ser hermanos Wright, ¿verdad? Ustedes pueden hacer cosas grandes si ustedes quieren, ¿verdad? Pues ellos nunca fueron a la universidad. Igual, comentamos en una clase, ¿verdad? Thomas Edison, este peor, ese ni siquiera ha graduado de la escuela, ¿verdad? Este tuvo que trabajar desde muy pequeño, ¿verdad? ¿Y cómo pudo crear el bombillo? Él no fue ningún científico, pero ¿cómo pudo hacerlo? Ya es un ingeniero, ¿verdad? De facto. ¿Por qué? Porque tuvo ese optimismo, ese optimismo abarca persistencia, abarca tenacidad y todas las cualidades, ¿verdad? Para lograr producir algo. Y eso es lo que realmente hace a uno ser ingeniero, ¿verdad? ¿Ok? Eso es sobre optimismo. Este, este señor tiene sus problemas, ¿verdad? Tiene sus disputas con Tesla y todo eso. Pero bueno, ya tiene sus visiones y puede llegar a hacer algo también grande, ¿verdad? Otro que quería comentar es colaboración. Eso es muy importante ahorita, ¿verdad? En los talleres, ya que ustedes son equipos, no se conocían, ¿verdad? Pero muchas veces, quizás pueden darse cuenta que hay diferencias, ¿verdad? Cuando discuten en equipos. Si no hay diferencias, más bien está mal. Si hay diferencias, está bien. Diferencias en las reuniones, discusiones, es porque cada quien tiene diferentes puntos de vista. Y cuando hay diferentes puntos de vista es porque piensa diferente. Y pensar diferente es bueno, porque cada quien puede ver la parte que no ve otra persona. Y eso más bien se complementa. Las diferencias son complementarias. Tal como equipo de fútbol, ¿verdad? Que
y el portero no hace lo que hace delantero. Y si hace delantero, más bien sería raro, ¿verdad? O sea, portero tiene sus funciones, delantero tiene sus funciones, no todos pueden ser delantero, cada quien tiene que descubrir su fuerte y aportar lo que más sabe al equipo. Y al final gana a todos, ¿verdad? Entonces, le decía a los chicos, ¿verdad? De que ese curso hay muchos talleres, hay bastantes informes que hacer. Entonces, si ustedes saben, digamos, trabajan en equipo, entonces descubran o cada quien puede vender la parte fuerte y ayudar, colaborar entre todos, cada quien aportando de su virtud, ¿verdad? Al equipo. Tal como en simbiosis, en el mundo biológico, ¿verdad? Saben ustedes de que las abejas toman el polen para fabricar miel, pero a su vez las flores dependen de, no enseñar a las abejas o sea, digamos, que rico la vida, ¿verdad? O sea, las flores les dan gratis el polen y no le cobran nada, no, más bien ahora también el polen dependen de ellos para poder difundir y ya hay flores de que dan frutos hasta que hay, ¿cómo se llama eso? Fecundación, ¿verdad? Y eso se logra si no es a través de las abejas. Se llama eso simbiosis, ¿verdad? Seres muy diferentes, pero se apoyan uno en otro. Y eso es típico en proyectos de ingeniería, ¿verdad? Uno depende de muchas personas y también esas personas dependen de uno. ¿Ok? Eso es colaboración. Y después comunicación. Eso es muy importante, especialmente cuando ustedes hacen los reportes, ¿verdad? Más adelante ustedes van a aprender un curso que se llama comunicación técnica, ¿verdad? Esto es decir, cuando usted hace ingeniería, siempre debe pensar en cómo usted va a transmitir la idea a las demás personas. O sea, porque muchas cosas yo entiendo, ¿verdad? Yo pienso, yo entiendo, pero para que otra persona entienda lo que yo pienso, ese proceso se llama comunicación, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo hacer que otra persona entienda bien lo que yo pienso? Entonces, necesita mucha empatía o poner el zapato de los del otro, ¿verdad? Entonces, este es digamos, algo que encontré en internet, dice que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse, ¿verdad? Y eso puede ser a través de un gráfico, ¿verdad? O sea, es un dibujo que quiere decir algo, ¿verdad? Puede ser que no entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo transmitir esas ideas, ¿verdad? Ya que todo diseño, ingeniería, termina siendo traducidos en planos, especificaciones, ¿verdad? O documentos técnicos, y eso es comunicación, comunicarse las ideas para que otras personas puedan entender. Porque hay muchas cosas que uno diseña, ya esa es la realidad, ¿verdad? Uno diseña, otros construyen, y otros fiscalizan o inspeccionan. Entonces todo eso ocupa buena comunicación. Y uno hay que tratar siempre de pensar de que lo que yo entiendo no lo entiende otra persona, necesariamente. Entonces tengo que pensar que hay que esforzarse en esa parte de cómo yo se lo comunico de una forma muy directa y que sea muy entendible. Entonces, este es un asunto, hay que siempre estar pendiente. Otro que voy a comentar aquí brevemente es muy importante, se llama consideraciones éticas. Y hay un curso más adelante, ¿verdad? En el plan de estudios se llama Seminario de Ética, Ingeniería y Sociedad. Está en cuarto semestre. Entonces, ética es muy importante quizás a nivel de estudiante. Ética es no copiar, no plagiar, ¿verdad? Yo les decía a ustedes, si ustedes quieren copiar textos de internet, citan el autor, ¿verdad? Se puede copiar, sí, cítenlos, ¿verdad? No tomar lo propio, no como si yo lo hice, no, eso lo tomé de un texto. Eso es ético, ¿verdad? No lo escribí yo. Además, eso a veces salva a uno, porque a veces hay problemas legales y eso no lo dije yo, lo dije ese autor, lo cité nada más, ¿verdad? A veces es bueno. Porque especialmente en ingeniería uno produce. O sea, en ingeniería hay producto. Digamos, ustedes comentaron, no sé en cuál lección, de que uno de los palabras claves que escribe ingeniería es seguridad. Y eso es ética. Sus productos deben ser seguros, ¿verdad?
Por eso hay códigos sísmicos, hay diferentes normativas de diseño que nos garantiza de que siguiendo esos lineamientos, sus productos van a ser seguros y salvaguardan la vida humana. Porque esto ha pasado antes, ¿verdad? Porque muchos ingenieros quizás no en civil, pero en otras carreras muchos son inventores, creadores, ¿verdad? Ahora que hay mucha ingeniería, ¿cómo se llama eso? Bioingeniería, ¿verdad? Que es crear cosas, productos biológicos o inclusive vacunas, todo es eso, ¿verdad? Y todo eso tiene mucha ética de fondo. Les cuento esta historia que es de origen del premio Nobel, ¿verdad? ¿Saben ustedes esta historia o no? No sé. Les cuento que Nobel, ¿verdad? Es un sueco, ¿verdad? Nació en Estocolmo. Y este señor Nobel fue ingeniero, fue químico, también inventor. Dice que tiene unos 300 y resto patentes. O sea, creó muchas cosas porque ya es ingeniero y además químico, ¿verdad? Y inventa un montón de cosas. Y dentro de unos productos que más destacó es dinamita. Da dinamita, ¿verdad? Y esto de hecho, fue algo importante porque dinamita es digamos, un insumo importantísimo en la explotación de minas, ¿verdad? En la apertura de túneles, ¿verdad? Y carreteras, ya que ocupa dinamita para abrir montañas y todo esto. Entonces, yo creo que Nobel, en su principio, o sea, lo que él vio es que esa dinamita que tiene un poder muy importante, ¿verdad? Muy poderoso, traería beneficios a la humanidad. Esa fue su intención inicial. O sea, después pueden leer su historia si tienen tiempo, ¿verdad? Todo eso es bueno leer un poco. Sin embargo, creo que él no entendía ciencias sociales. Creo que quizás es muy ingenuo, ¿verdad? No entiende a la humanidad. Que no sabe que la humanidad todo lo usa mal. Resulta que, como tiene mucha venta de dinamitas, ¿verdad? Se prestó para la carrera armamentista. O sea, se prestó para la carrera armamentista. Y provocó es la base de las guerras, ¿verdad? De las guerras modernas y murió mucha gente. Y Nobel, entonces, posteriormente, de hecho, creo que, o sea, nunca lo dijo, pero la gente decía que él, por su remordimiento, o sea, tiene un remordimiento muy grande de la conciencia porque su intención era buena, ¿verdad? Dice un dicho que, bueno, yo no me acuerdo bien el dicho de que están las mejores intenciones, ¿verdad? A veces que uno, al no entender cómo funciona la humanidad, de que hay codicia, hay esas cosas oscuras de la humanidad que puede usar productos o sea, eso no es malo, ¿verdad? Pero es que la humanidad lo usa mal y él no previó eso, él no previó eso. Entonces al final quedó con ese remordimiento de que si él no hubiera inventado la dinamita, no se hubiera dado, digamos, no hubiera sido tan devastadoras guerras, ¿verdad? Entonces él con todo ese cargo de conciencia, entonces fundó, o sea, con la Fundación Nobel, ¿verdad? Entonces creó lo que se llama Premio Nobel. Entonces hay Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Química, de Física, de Literatura, de muchas áreas, disciplinas, para fomentar y para incentivar a que las personas puedan contribuir no al mal, sino al bien de la sociedad usando los conocimientos, ¿verdad? Pero esta historia es decir, muchas cosas que uno hace, ¿verdad? Ahora quizás en taller ambiental va a ver eso. Muchas cosas que uno hace quizás es por el bien de la humanidad, pero muchas veces uno también debe tener la sabiduría de prever, ¿verdad? Las consecuencias, ¿verdad? Que pueden traer a largo plazo o inclusive qué pasa si hay un uso indebido de tales cosas. Se llama eso consideraciones éticas, ¿verdad? Pues ética es un tema bastante complejo, realmente bastante complejo, y hay un curso dedicado a ello. Y eso es uno de los pensamientos que tiene en mente siempre un ingeniero, ¿verdad? De que hago esto, ¿es ético o no es ético? ¿Trae beneficio a la gente o trae perjuicio? ¿Verdad? Eso es algo
que por eso fue resaltado dentro de los 6 pensamientos ingenieriles, ¿verdad? Y vamos a ver rápidamente otras versiones, otros 6 hábitos, que es versión de Reino Unido, ¿verdad? Son 6. El mismo pensamiento sistémico, ¿verdad? Vean que es el mismo. Y a diferencia de Estados Unidos, tiene identificación de problema, ¿verdad? Hemos comentado un poco de esto, ¿verdad? De que el problema está en la pregunta misma, ¿verdad? Entonces, saber encontrar el problema real, visualización, perfeccionamiento, resolución creativa de problemas. Vean que ustedes lo mencionaron en las palabras claves, ¿verdad? De ingeniería. Y además, adaptabilidad. Entonces, ya me queda corto el tiempo, ¿verdad? Disculpe que hoy es mucho bombardeo de información porque no hay más clases para hablar más de esto, entonces tuvimos que hacerlo rápido en una clase. Entonces, comentamos rápidamente lo que es identificación de problema. Un ejemplo, ¿verdad? Vean que esto es real. Esto es invasión bacteriana en monumento a Lincoln. Esto es noticia real, ¿verdad? Eso es porque el monumento a Lincoln tiene un problema de que se deteriora más rápido que otros monumentos, ¿verdad? Que otros, digamos, monumentos en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué provoca? Porque uno puede decir, ok, entonces lo pinto más y ya. Si pinta, se vuelve a deteriorar rápido, ¿verdad? Y al fin y al cabo, después llega un punto en que es irreparable. Entonces, hay que encontrar el verdadero origen del problema. Entonces, hay una técnica que se llama técnica de los 5 porqués. Es por qué, por qué, por qué, por qué y por qué hasta encontrar la raíz del problema. Entonces, dicen, ¿verdad? Ok, este monumento de Lincoln, ¿por qué es que se deteriora más rápido? Ok, ese es un porqué, ¿verdad? Dice, es porque lo limpian con mucha frecuencia. Vean, está todo, ¿verdad? Eso es por limpieza, ¿sabes? O sea, lo limpia, lo relimpia, entonces eso hace que se deteriora más rápido ese techo, ¿verdad? Entonces se pregunta, ¿y por qué es que lo limpian con tanta frecuencia, más que los demás? Dice que es porque hay muchos depósitos de los gorriones. Hay muchos gorriones ahí que hacen su cuerpo, ¿verdad? Ahí excretan ahí, entonces hay que limpiarlos. Me pregunta por qué, otra vez, ¿y por qué es que hay tantos gorriones en ese monumento? Entonces dicen, es porque aquí hay un hábitat muy grande de ácaros, ¿verdad? Ácaros que es que los gorriones alimentan de ellos, un tipo de bicho, ¿verdad? Me pregunta por qué. ¿Y por qué es que hay tantos ácaros en ese monumento? Entonces dicen que, es que estos ácaros son atraídos por un cierto tipo de iluminación que solo existe en ese monumento Lincoln y que no existe en los demás monumentos. Eso lo hace particular. Por eso es que pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que ese monumento se deteriora más rápido que los demás? Es porque ese monumento tiene un tipo de luz que es único en ese monumento y que los demás no tienen. Y que esa luz atrae mucho ácaro. Entonces, cambiaron todas esas luces y ya resuelto el problema realmente, ¿verdad? No solo es que ver que se deteriora, reparamos y ya, no. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este sí y otros no? Entonces se llama esto identificación de problema. Encontrar el problema real o el origen de todo el problema. ¿Okay? Entonces, otro, por ejemplo, perfeccionamiento, ¿verdad? Este es una noticia, ¿verdad? De Japón, 2017, que yo vi, ¿verdad? Dicen que lamentamos haber arrancado 20 segundos antes. La insólita disculpa de uno de los trenes más puntuales de Japón y el mundo, ¿verdad? Tren bala, ¿verdad? Ese tren en Japón que llega puntual ni un segundo antes ni un segundo después. Y resulta que una vez en esta fecha partió 20 segundos antes. Pidió disculpas a todos y le dio viaje gratis a todo el mundo. Y uno dice, ¿por qué tan masoquistas japoneses? Por eso son tan avanzados, ¿verdad? Eso es búsqueda de perfeccionamiento, hacer bien las cosas, ¿verdad? Ser puntual, aunque sean segundos, no importa, ser puntual, ¿verdad?
Esa es la cultura japonesa. Y eso es real, ¿verdad? Los japoneses son muy, muy disciplinados. Uno dice, así bien una vida amargada. Bueno, también, ¿verdad? Pero bueno, esa virtud es buena para los ingenieros, ¿verdad? Hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Perfeccionamiento. Y, por ejemplo, visualización, ¿verdad? Eso lo van a ver en cursos gráficas, ¿verdad? Es cómo usted puede visualizar algo tridimensional, por ejemplo, puede ver cómo se ve esto desde un punto de vista acá, cómo se ve por aquí, cómo se ve por arriba y hacer las vistas. Cómo se ve la distribución de una casa desde arriba, sin el techo, ¿verdad? Esto de hecho es una de las habilidades que hay que tener, ¿verdad? Visualizar las cosas y poder verlo en 3D en la cabeza. Todo eso son formas que uno usa la mente, ¿verdad? Y eso vamos a ver, bueno, usted va a ver en un curso más adelante que se llama diseño gráfico, ¿verdad? En tercer semestre. Y bueno, entonces ya con esto entonces concluyo, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo esos hábitos de pensamiento. Y esto es la conclusión, ¿verdad? Que llegan Academia Real de Ingeniería. Más o menos, ¿verdad? Uno empieza afuera de esos pensamientos científicos, matemáticos, y poco a poco va entrando a esos pensamientos núcleos de ingeniería y hasta llegar al centro, que dice es hacer cosas que funcionan y hacer que las cosas que funcionan mejor, ¿verdad? Entonces, en español lo traducimos, ¿verdad? En esa forma, estamos aprendiendo, no tenemos todavía esos hábitos, entonces ocupamos estos, para empezar, ¿verdad? Estos hábitos que va adquiriendo en los cursos de las ciencias y las matemáticas. Poco a poco va adquiriendo entonces los pensamientos ingenieriles, ¿verdad? Que son estos. Añadimos algunos más, ¿verdad? Que se llama Design Thinking, pensamiento de diseñador. Y el núcleo, como decíamos, ¿verdad? Es hacer que las cosas funcionen, ¿verdad? Que funcionen, eso es lo importante, ¿verdad? Y que las que funcionan lo hagan mejor y en pro de la calidad de vida de los seres vivientes, que esa es la meta final de todo, ¿verdad? Y la razón de existencia de ingeniería es eso. Entonces, conclusión, somos lo que pensamos. Todo lo que somos, lo somos por nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos construimos el mundo. Eso lo dijo alguien ahí, ¿verdad? Muy famoso. Entonces, eso es muy cierto, ¿verdad? Como pensamos, creamos nuestro ser y además lo proyectamos al mundo y así creamos el mundo. Entonces, como está el mundo, es como, o sea, a como está el mundo, es porque así somos nosotros, ¿verdad? Es un reflejo uno del otro. Entonces aquí hay bibliografía, ¿verdad? Bibliografía de lo que hablamos hoy, si les gustan investigar más. Entonces eso sería todo por hoy. Y me disculpan que hoy, ni modo, ¿verdad? Hoy hay más teoría, un poco más. Pero les introducimos sobre estos hábitos de pensamiento para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y que lo puedan desarrollar. Y eso es lo que ustedes van a desarrollar en los 5 años de carrera, al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Yo espero que no se hayan dormido, como no los puedo ver, ¿verdad? Entonces, quizás esté hablando solo. Como comentario, Dina, o sea, la clase sí estuvo demasiado bonita y siento que es súper enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Entonces, ujú. Gracias a los autores, ¿verdad? Que han llegado a esto. Y hay publicaciones que nos permitió crear clases ya como estos, ¿verdad? Todo claro, profe. Está bien. Gracias. Gracias, profe. Ok, con gusto. Muchas gracias por la clase, profe. Estuvo muy Gracias, interesante. profe. Bueno, entonces Muchas nos vemos gracias. el Sí, jueves. gracias, profe. Ok, gracias. Tenga linda